Hola queriditos y muy buenas a todos los que han venido a ver este fabuloso video. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que súper bien, y aún más al saber que mi hermano Wuhan ha vuelto con la tercera parte de su última teoría. Pero espérate chorrito, antes de comenzar recordarles que den apoyo a la anterior parte de esta teoría tras horas de edición, ¿no sabes? Y también dejen en la caja aquella de comentarios lo que creen que pasará en la continuación de esta historia, Y también en este video seguirá la oportunidad para ustedes como ha pasado anteriormente. Bueno Wuhan, yo agradezco que hayas dado estos avisos fundamentales que beneficiarán a nuestros suscriptores para que consigan ser saludados o recomendados por el canal, y sin más, comencemos de una buena vez con el protagonismo de los androides. Como vimos en la parte 2 de esta teoría, al ver que número 17 y número 18 le estaban causando problemas y además sabría de la existencia de dos energías, incrementándose en lugares lejanos a la batalla, Boo habría decidido explotar y con ello tomar desprevenidos a los números 16, 17 y 18, de modo que estos androides al ver que su adversario había huido del campo de batalla y plantear que lo mejor sería dejar de lado a ese monstruo tonto, decidirían ir por su objetivo principal, el cual era Goku. En el Palacio Sagrado de Kamisama, Kaioshin se comunicaría con Goku mediante telepatía desde el mundo sagrado y le contaría todo lo que había sucedido con Gohan y el ritual que el anciano supremo había comenzado a realizar, de modo que Goku se esperanzaría también en su hijo mayor por si las cosas no salieran como lo planeado, y Gotenks seguiría perfeccionando la fusión al igual que la línea original, de modo que estos dos niños que conformaban la unión se alegrarían aún más de ver que los poderes de Gotenks estaban incrementándose más por su duro entrenamiento en aquella habitación blanca y extraordinaria. Pasaría un largo día en el cual Super Buu no habría dado señal de que se encontraba con vida, y los androides habrían llegado a la casa de Goku luego de conseguir una nueva ropa similar para 18 que se había estropeado en la batalla anterior. De este modo, al no encontrar a Goku en su casa, 16 les amonestaría que lo mejor sería acudir a Kame House ya que podrían encontrarlo en aquella isla peculiar ubicada 2700 kilómetros hacia la región del sur. No obstante, el radar de este detectaría que una energía estaba en movimiento hacia el anterior escenario de batalla, el cual era de Boo que estaba volviendo en busca de los androides para jugar con ellos hasta la llegada de Super Gotenks. 17 le manifestaría a 18 y 16 que volvería al escenario para demostrarle a Boo quién era el ser más poderoso ya que no iba a permitir que se haya burlado de él, por lo cual desaparecería del lugar tras la contrariedad de los otros androides y tendrían que seguirlo ya que aquello era muy extraño. Boo llegaría al lugar de la batalla y en unos minutos más los androides también lo harían al haber acudido mediante el vuelo para poder aparecer rápidamente, de modo que los androides se quedarían muy desconcertados al ver que el Super había regresado al escenario de batalla al haber desaparecido anteriormente sin razón justificada, y aún más al estar observando que aquel no había tenido algún cambio trascendental en todo ese tiempo ya que, como lo observaban aparentaba ser el mismo tonto fanfarrón, de forma que este monstruo al ver a los gemelos ahí les reprendería burlonamente que salgan a pelear solamente ellos dos ya que eran unos cobardes y no serían capaces de ello, por lo que luego de que los androides queden perplejos ante ello, número 17 le amonestaría a ese monstruo imbécil que deje de decir tantas estupideces ya que tenía frente a sus ojos al guerrero más poderoso del universo, pero en ese momento, número 16 le diría que lo mejor sería que no caiga en sus provocaciones ya que aquella situación se veía muy extraña y no debería confiarse, más Boo agregaría que lo que sucedería con aquellos dos tipos era que estaban muertos de miedo por comprobar nuevamente su poder. Por aquello, número 17 le diría a número 18 que él solo se encargaría de derrotar a ese demonio y más valdría que no se metiera ya que únicamente con él bastaría para que le rompa la boca y así ya no diga más idioteces, de modo que la androide al oír a su hermano terminaría por aceptar luego de agregar que si no lo derrotaba lo más pronto posible para que busquen a Goku, ella lo haría, así el androide número 17 se dirigiría rápidamente hacia Boo para sorpresa de este al ver que ese androide estaba planeando pelear solo, de modo que trataría de contrarrestar su veloz ataque, más el androide supuesto más poderoso del universo le brindaría una paliza al Super Buu por haberlo provocado de una manera humillante anteriormente, y aquel sería su castigo por haberse atrevido a tratar de minimizar las fuerzas del gran número 17 y por aquello no se lo perdonaría aunque se lo pidiera, por lo cual 18 se vería contenta al ver que 17 estaba teniendo la ventaja, pero 16 le diría que no se confíe ya que estaba siendo consciente de que ese monstruo no estaba usando
usando todo su poder, y esto expresado se vería cuando Buu, al ver que 17 lo estaba golpeando, decidiría demostrarle su fuerza bestial, por lo que cuando el androide 17 intentaría atacarlo para acabarlo, este esquivaría su ataque rápidamente y aquello dejaría perplejo al androide, y seguido a esto Buu decidiría acabar con ese chico que demostraba ser demasiado presumido con sus habilidades que aún ni podrían hacerle demasiado problema, de modo que tomaría desprevenido al número 17 y lo mandaría a volar con diversos ataques que harían que el androide se aturda más y sea consciente de la verdadera fuerza impresionante de Super Buu, de manera que ello dejaría preocupado al androide 16 al darse cuenta que si las cosas seguían de esa forma el demonio terminaría por superar a su compañero androide, por lo cual se daría cuenta que lo mejor sería que ellos intervengan en el combate ya que número 17 jamás sabía hacer caso a las advertencias y si ello seguía así sería el fin del mundo, pero en ese momento, número 18 decidiría entrar en la pelea al ver que su hermano estaba haciendo el ridículo contra ese monstruo rosa demasiado horrible y cansado, de modo que 17 quedaría perplejo al ver ahí a 18 a pesar de que le haya advertido que no se entrometa en su combate, y por ello le amonestaría que de ninguna manera intervenga en la paliza que le daría a ese monstruo pues pensaba que se habían entendido pero ello no era así, más 18 luego de amonestarle que en esa ocasión ella sería quien pelearía con él ya que anteriormente Buu había destrozado su hermosa ropa, se dirigiría hacia el demonio muy enfurecida y decidiría pelear con todas sus fuerzas y luego matarlo por los muchos problemas que les causaba, de forma que tomaría desprevenido al Super y con un poderoso golpe lo mandaría a volar hacia una roca al ver que con 17 las cosas solo se complicarían, y Buu al verla en el campo de batalla, reflexionaría en que aquella sería la oportunidad perfecta para concretar su plan, pero en ese momento demasiado horripilante en el destino de todos. Cell lamentablemente haría su aparición en aquel entorno de la batalla al haberse dado cuenta anteriormente de que los androides iban a estar ahí por la explosión de poderes que habían originado, de modo que tanto Super Buu como los tres androides se sorprenderían al ver aquella criatura con apariencia fea y tan extraña ahí que había aparecido a interrumpirlos. Super Buu quedaría también anonadado al haberse percatado de la energía de los guerreros Gotenks y Gohan en su batalla de los androides, mas la de Cell no había podido llegar a ubicarla y eso se convertiría en un problema, por lo cual el androide imperfecto se contentaría demasiado al ver en aquellas rocosas a los dos androides que estaba buscando y aquel sería el día para perfeccionarse, por lo cual centraría su mirada en número 17 y número 18, al ellos dos ser sus platillos preferidos para poder desarrollarse por completo y cumplir la misión por la cual su creador había trabajado tanto, y los androides también seguirían atónitos al no comprender quién era ese monstruo extraño que había aparecido repentinamente en su combate contra Majin Buu para interrumpirlo, y Cell también al darse cuenta de la presencia de número 16 no sabría quién sería ese individuo, pero al ver que también tenía el emblema de la patrulla roja inferiría que era un androide, por lo que diría que era un modelo viejo y no tenía por qué prestarle atención, descendiendo hacia ellos para cometer una acción que los dejaría sobresaltados. Gotenks, yo número 17 decidí aparecer en este video para hacer una mínima aclaración sobre algunos niveles que son fundamentales para tener en cuenta. Si bien Gohan ya manifestó en la primera parte los poderes actuales de los androides y Cell imperfecto sobre esta historia alterna, debemos de tener en cuenta que los poderes de Cell luego de absorber la energía de los humanos, se habían incrementado desmesuradamente al igual que la línea temporal, por lo cual en este contexto sus poderes ya llegarían a sobrepasar los de Super Gotenks 3. Por otro lado, los poderes de los androides 17 y 18, al anteriormente haber sido controlados por Babidi, habían incrementado mientras se encontraban en su estado Majin, y es por ello que Super Buu habría tenido dificultades contra ellos y habría tenido que realizar la explosión para escapar que se vio en la parte 2 de la teoría, pero sin la manipulación mágica aún las fuerzas de ambos por separado seguían siendo inferiores a las de Super Buu. Y el androide número 16, como lo menciona Gohan en partes anteriores, tendría un ki superior al de Goku en Super Saiyajin 3, de modo que su poder estaría todavía por encima de Ki Buu, pero aún Super Buu llegaría a sobrepasarlo. Bueno, esto es todo lo que quería agregar, así que querido Gotenks, este Buu con el androide más poderoso del universo no te interrumpe más.
Muchas gracias Buru17, oye, un gusto hermoso de que hayas aclarado este punto delicioso e importante en mi teoría, y ya ahora sí Buru-Tenks, continúa Sale. Bueno, entonces el monstruo imperfecto al ver en la zona rocosa del escenario a los androides presentes que se habrían quedado asombrados con su aparición al no saber de su existencia, entendería que el Dr. Makihiro había sido asesinado anteriormente por los mismos androides a los cuales tenía la misión primordial de absorber para desarrollarse, y así decidiría que en aquel instante habría llegado el momento de concretar el sueño de su creador tras haber convivido con él 7 años para desarrollar aún más sus poderes, y es por aquello que expulsaría su poder en todo el entorno para el horror de los presentes, y número 16 se daría cuenta de que ese sujeto misterioso no sería un rival ideal para él y sus compañeros androides, donde Cell resaltaría la energía que había obtenido de los humanos en las ciudades fantasma, por lo cual su fuerza se habría incrementado y ahora llegaba a ser incluso superior a la de los androides y Buu. Debido a ello, los androides número 16, 17 y 18 quedarían demasiado anonadados al presenciar que la fuerza de ese sujeto misterioso era realmente increíble y monstruosa, y Buru desde su punto también observaría la acción que estaba realizando Cell enfrente de los androides al desatar una cantidad de energía acumulada. Cell luego de demostrarles su poder les diría a los androides 17 y 18 que había venido a fusionarse con ellos ya que aquel era su objetivo como lo había planeado el Dr. Makihiro, por lo que los androides quedarían atónitos y número 17 le diría que deje de decir estupideces ya que ninguno de ellos se fusionaría con él y además no debería fastidiar ya que en ese momento estaba jugando con Buu, y en ese momento, Super Buu al ver que ese monstruo había venido a interrumpir en su batalla, descendería rápidamente hacia el campo de batalla, con la finalidad de amonestarle que no moleste ya que estaba interviniendo en su batalla contra esos dos sujetos a los cuales quería acabar para divertirse aún más. Cell al escuchar las palabras del Super le contestaría que no diga tonterías ya que necesitaba al androide 17 y 18 para perfeccionar su cuerpo, por lo cual los androides 17 y 18 quedarían confusos al escuchar lo que ese monstruo verde había dicho ya que de ninguna manera permitirían por voluntad que eso ocurra, por lo cual Buu al oír que ese sujeto se había atrevido a ignorarlo por ir por los androides, decidiría atacarlo por la espalda rápidamente y se dirigiría hacia él. Sin embargo, Cell al haberse dado cuenta de lo que el Cicle Rosa quería cometer esquivaría la super palmada de mano que Buu se había proyectado a realizar para atacar al bioandroide, por lo cual Majin Buu muy enojado decidiría enfrentarse a Cell en una batalla y se embistiría a darle diversos golpes para que esa cucaracha deje de entrometerse en su plan inicial oculto, y de esta forma comenzaría una batalla entre estos dos guerreros superpoderosos con super técnicas y poderosos ataques en todo el escenario de batalla impresionante, donde Cell le amonestaría que si no había entendido lo que le había advertido anteriormente tendría que aniquilarlo por ser débil. No obstante, Buu se enojaría cada vez más al estar siendo consciente de que el bioandroide imperfecto esquivaba cada uno de sus ataques, por lo cual le diría que lo mandaría al otro mundo, y Cell al escuchar ello se dirigiría también hacia él para decirle que sus intentos de poner resistencia en su perfección eran inútiles y de nada servía que le esté haciendo perder el tiempo. Los androides estarían viendo desconcertados aquella batalla entre Super Buu y Cell, de manera que número 17 manifestaría que se enfrentaría contra ese sujeto que se hacía llamar el androide más poderoso para demostrarle quién lo era en realidad, más el androide 16 le reprendería que lo mejor sería que ellos huyan del lugar antes de que Cell pueda absorberlos, y en ese momento, Cell al ver que Buu lo estaba fastidiando, lo maldeciría y rápidamente intentaría deshacerse de él mediante su cola para absorber su energía vital, pero el demonio la esquivaría, de modo que al ser consciente de lo que el bioandroide estaba intentando hacer le amonestaría que aquello sería inútil ya que la flexibilidad de su cuerpo le permitía esquivar aquel aguijón tan extraño, por lo que, para terminar de una vez con aquella parte demasiado molesta, Buu cortaría la cola de Cell en dos mediante un ataque para el completo horror de este, así el Super mostraría una risa demasiado reconfortante al ver aquel sufrimiento de Cell y le manifestaría que era un estúpido ya que ahora no interrumpiría en su batalla inicial contra los androides. Sin embargo, Cell muy agraciado no esperaría mayor acción del demonio para regenerar la parte dañada de su cola gracias a las células que poseía de su hermano Picoro Daimaku, y le amonestaría que estaba equivocado ya que él también podía regenerarse, por
por lo que el chicle rosa quedaría realmente anonadado al ver que Cell había regenerado su cuerpo como él también lo podía hacer y ahora la situación estaba girando en contra suya, y número 16 al ver aquello se daría cuenta que aquel no era un androide corriente que el científico loco de Makihiro había creado, ya que su misión no solo era acabar con Goku, sino destruir el universo por completo. En el Palacio Sagrado de Kami, Goku y los demás habían quedado realmente impactados con la revelación de Cell al ser una creación más de Makihiro y el cual debería absorber a los androides número 17 y 18 para perfeccionarse, y además resultaba ser más poderoso en la batalla feroz que estaba teniendo contra Super Buu en ese momento, por lo que Piccolo al ver que si dejaban que Cell se desarrolle sería el fin de la Tierra decidiría acudir al lugar, más Goku le amonestaría que no haga ello ya que, si no las cosas se complicarían por completo y lo mejor que podrían hacer era aguardar ahí ya que ni los androides ni Buu sabían de su residencia en el templo, por lo que se apresurarían a enfocarse en la fusión de Goten y Trunks para que una vez que la perfeccionen puedan derrotar a Cell y a Majin Buu. Número 16, 17 y 18 verían que cada vez Cell estaba golpeando fuertemente a Buu, de modo que 17 se dispondría muy contento a hacerle frente a esa bestia que era aún más fuerte que el demonio rosa, más 16 sería consciente de que la única solución para poder hacerle frente a Cell sería utilizar sus máximos poderes y 18 también sería sensata de la situación, por lo cual luego de haber dejado herido al Super con sus ataques, Cell se acercaría hacia él al verlo demasiado enfurecido por haber superado sus energías, de forma que le amonestaría que ya no intente hacer nada más puesto que en el estado que se encontraba se le veía demasiado cansado y pronto moriría en sus intentos de superarlo, así al verlo desvanecido lo arrojaría al suelo con un golpe que el Buu recibiría sin más ya que el poder del bioandroide había llegado a superarlo, y de esta forma Cell al verlo patético le amonestaría que ahora si no intervenga en sus planes ya que muy pronto absorbería a los androides 17 y 18 para demostrarle su verdadero poder y luego acabarlo, agregando que si sería paciente de colaborar en su proceso de perfección le otorgaría el regalo de aniquilarlo primeramente y si iba a intervenir que lo haga de una vez para matarlo, más Buu luego de escuchar ello mostraría una sonrisa demasiado sádica al darse cuenta que su plan podría resultar mejor si optaba por una nueva opción que estaba pensando en ese momento. El androide 16 se daría cuenta que ahora seguiría el turno de ellos para enfrentarse contra Cell debido a que Buu ya habría quedado fuera de combate, de modo que Cell al haber dejado de lado al Super tras debilitarlo, fijaría su atención hacia el androide número 17 al ver los deseos de pelear que tenía, por lo cual este androide quedaría demasiado atónito al ver que ese monstruo se estaba dirigiendo rápidamente hacia él para atraparlo y decidiría enfrentarlo a pesar de todo. Número 16 le recalcaría a número 18 que si no hacía nada 17 terminaría por perecer y ese monstruo se lo tragaría, así 18 terminaría por darse cuenta que si dejaba que 17 peleara solo terminaría por perder ya que iba a suceder lo mismo que en el combate contra Buu, y en la batalla, el bioandroide habría tomado desprevenido al androide 17 con el aguijón de su cola al igual que la línea original al verse realmente superior, de manera que este tomaría inadvertido a número 17 al sujetarlo de sus brazos precipitadamente y lo arrojaría hacia las rocosas para debilitarlo y concretar su finalidad, de modo que el androide reaccionaría ante aquel ataque super fuerte mientras que Cell se acercaba hacia él demasiado contento al ver que había llegado la hora de absorberlo, pero en ese momento, el androide 18 aparecería en el combate y le reprendería a su hermano que en esta ocasión tendrían que pelear juntos ya que, si no sus aptitudes aún de humano harían que sea absorbido, por lo cual el androide demasiado presuntuoso le respondería que no haga esas tonterías ya que esta vez no iba a permitir que alguien intervenga en la supuesta paliza que le iba a brindar al maldito monstruo feo, y Cell al ver a número 17 y número 18 frente a él se alegraría aún más al ver que mataría a dos pájaros de un tiro y les diría que se los comería en aquel instante. El androide número 17 se enfurecería aún más al oír lo que ese monstruo les estaba amonestando y junto a número 18 se dispondrían a enfrentar a Cell en una nueva batalla, de modo que ambos hermanos gemelos se dirigirían rápidamente hacia Cell para acabarlo, ya que suponían que si ambos unían sus fuerzas impresionantes y guardaban una gran coordinación en el combate, Cell no tendría oportunidad de hacerle frente a ello y sus intentos de absorberlos quedarían acabados, más el bioandroide al verlos dirigirse hacia él les
La androide 18 se reincorporaría otra vez junto al androide 17 y ambos gemelos debilitados verían el combate que se iba a desarrollar a continuación entre el androide 16 y Cell, así como Boo al percatarse de lo que iba a hacer ese tipo muy desagradable ya que sus fuerzas eran aún inferiores al del bicho verde, por lo que este vio androide muy contento al ver que 16 había aparecido para frustrar sus planes de absorber a 17, reiría y le amonestaría que ahí tenían a otro sujeto que quería perder la vida, a lo que este androide robótico le reprendería que anteriormente había visto que había regenerado su cola con la que absorbería a los androides, por lo que la única solución era hacerlo polvo, y el Cell imperfecto al oír esas palabras de su contrincante androide le amonestaría que le sería imposible lograrlo y muy pronto comprobaría que lo que le estaba diciendo era verdad, de modo que ambos al igual que la línea original se enfrentarían y los poderes de Cell imperfecto con la energía de los humanos serían en esta ocasión superiores al de los del androide 16, por lo cual tanto número 17 y número 18 quedarían realmente atónitos al estar presenciando que ese monstruo estaba esquivando los ataques de su compañero, comprendiendo que si la situación seguía así el androide número 16 perdería la batalla y Cell terminaría aniquilándolo para que después ellos dos sean sus próximas víctimas, y de esta forma el bioandroide, al mostrar una superioridad en el superduelo, arrojaría fuertemente al androide hacia las rocas y lo dejaría debilitado tal como se lo habría advertido su computadora anteriormente al calcular su poder. 17 y 18 quedarían espeluznados al darse cuenta que su compañero robot había quedado fuera de combate tras haber sido herido con los múltiples golpes del androide Cell, por lo que se dispondrían a defenderse, pero en ese momento, Boo volvería a dirigir su atención hacia Cell al haberse recuperado del daño anterior que el bioandroide le había causado mediante su gran paliza, de modo que el super le amonestaría que muy pronto vería de lo que sería capaz ya que le tenía una gran sorpresa que no había visto venir ni en sus peores sueños, por lo que el androide Cell le impugnaría al decirle que mejor en vez de estar diciendo tantas tonterías espere hasta que acabe con el androide 16 para que siga su turno de morir luego de absorber a los androides, por lo que el robot puro también al haberse recuperado de la paliza volvería a enfrentarse a su contrincante ya que sería consciente de que era la única alternativa, y este bioandroide se dirigiría nuevamente hacia 16 rápidamente con la intención de acabar a ese androide que no había visto nunca y parecería ser un modelo viejo, por lo que luego de observar los mismos resultados, el androide 16 sería consciente de que si seguía peleando así Cell terminaría por matarlo, por lo cual recurriría a uno de sus mejores ataques, así volviendo al combate y tomando desprevenido, cogiéndolo ya que no había otra solución a ese problema, lo cual tomaría desconcertado a Cell puesto que no había visto venir su guardia, de modo que lo volvería a sujetar rápidamente y lo arrojaría hacia el suelo con todo su poder para dejarlo aturdido, lo cual terminaría por sorprender a número 17 al ver que no sabía que era tan fuerte ese número 16 y sus poderes habían sobrepasado a los suyos, y número 18 también quedaría atónita en el lugar sin poder llegar a huir como su compañero le había advertido anteriormente, y Boo también se daría cuenta que ese androide desconocido guardaba una fuerza muy impresionante que en su batalla anterior contra él no había demostrado. El androide robótico con la finalidad de acabar con esa amenaza que planeaba destruir todo el universo completo, decidiría acabar con todo de una vez, por lo cual lo atacaría impactantemente con un brazo sónico que también destruiría el lugar de la batalla tras ser afectado por la super técnica poderosa, y de esta forma se originaría una enorme grieta en aquel y del cual se desprendía un gran humo negro. Número 17 y número 18 sorprendidos habrían pensado que número 16 había acabado con ese monstruo, por lo cual ahora deberían regresar a su combate contra Boo, pero el robot les diría que Cell aún no había muerto ya que él no era de esos sujetos que se mueren tan fácilmente y lo mejor era que intenten huir sin que Boo se dé cuenta, más 17 y también 18 en esta ocasión decidirían que si ese monstruo estaba herido ellos serían quienes acabarían con su vida ya que anteriormente los había humillado y eso era de veras imperdonable, por lo que el androide más necio de todos en ese momento no aceptaría huir del lugar al amonestarle a 16 que de ninguna manera dejaría que ese monstruo estúpido lo haya golpeado y ahora él sería quien lo acabe con sus propias manos, de manera que llamaría a Cell monstruo estúpido y le increparía que salga de donde quiera que estuviera si es que quisiera absorberlo ya que ello no le resultaría tan fácil como él en verdad lo pensaba, pero Cell aparecería detrás suyo tras haber sobrevivido al brazo sónico de 16 y observaría todo lo que
17 le estaba diciendo al manifestarle que no se iría de aquel lugar hasta que acabe con él, de modo que planearía realizar de una vez lo que habría tenido que hacer desde un principio antes de que Boo y 16 lo molesten, posicionándose por detrás del androide sorprendentemente, y número 17 al darse cuenta de la presencia de Cell quedaría completamente helado al comprender que en aquel momento había llegado su fin por haberse confiado demasiado, así Cell abriría el aguijón de su cola muy contento con el fin de obtener su forma semiperfecta al fusionarse con uno de los dos androides que estaba buscando, manifestándole al androide necio que en ese momento haría lo que le había pedido minutos atrás ya que estaba ahí para finalmente absorberlo, de modo que lo atraparía con el agujón de su cola enfrente de los presentes sin que número 17 pueda hacer algo para zafarse de su fatal destino, por lo que Cell demasiado contento terminaría por tragarse mediante su cola al androide número 17 sin que número 16 haya podido hacer nada para evitar dicha. El bioandroide empezaría a transformarse en frente de 16, 18 y Boo que estaban presenciando ello, de modo que su cuerpo estaba presentando una alteración total al incrementar cada vez más su ki gracias a que el androide 17 ahora se había llegado a fusionar con él, de modo que ahora su cuerpo dejaría de ser imperfecto y sus planes de perfeccionarse en ese gran momento habían llegado a la fase media, lo cual dejaría pasmados a todos los que estaban siendo partícipes de aquella transformación ya que número 17 había desaparecido de entre ellos, y lo peor de todo aquello era que ahora los poderes del bioandroide serían mucho más bestiales que los que tenía antes, por lo cual supondrían que ahora sí nadie podría derrotarlo ya que ni Boo ni 16 podrían comparar esta vez su inigualable poder, de modo que la forma del cuerpo del bioandroide iría modificándose con rasgos más humanos, donde además de aparecerle unos zapatos y unas coloraciones rojizas a forma de sus extremidades irían cambiando de esencia al ya no ser más un total ser incompleto, por lo que su rostro también había adquirido los mismos rasgos de su cuerpo y se estaban tornando ahora aún más monstruosa, y en el palacio de Kamigoku y los demás, al ser conscientes que Cell había aparecido con vida del ataque de 16 y se había tragado a uno de los androides, decidirían que lo mejor que podrían hacer ahora era que Gotenks se entrene un día más en la habitación del tiempo, por lo que en el escenario de la batalla aparecería un Cell semiperfecto, el cual se había transformado y había adquirido unos nuevos rasgos tras la absorción de 17, de manera que su fuerza ahora se había vuelto totalmente monstruosa y la cual habría superado todos los límites. Los androides 16 y 18 quedarían totalmente pasmados al ver que su compañero androide había sido tragado y a consecuencia de ello el monstruo se había vuelto invencible, ya que ahora su poder se había visto desmesurable y demasiado fuerte para contraatacarlo, donde Boo también al presenciar aquello supondría que los poderes de ese sujeto verde ahora eran relativamente muy superiores a los de él y por lo cual la situación se había vuelto aún más terrible, por lo que este monstruo decidiría ir por su segundo platillo al ver que número 18 se encontraba atónita frente a él y fijaría su mirada hacia ella para comérsela, pero en ese momento, Boo lo detendría al mencionarle que había visto que era un sujeto demasiado divertido por su poder y ahora se convertiría en su juguete, por lo cual se dirigiría hacia él por su espalda rápidamente al ver que Cell estaba demasiado distraído al estar prestándole atención a número 18 para poder absorberla, de modo que le brindaría un super golpe demasiado poderoso al haber estado demasiado reconfortante con su poder y también por haberse atrevido a destruir el plan que estaba pensando anteriormente, y el bioandroide se enojaría demasiado al ver que ese monstruo rosa sería un problema para que pueda absorber a la tonta de 18, y también sería consciente de que los androides podrían escapar del lugar si decidía distraerse al menos un segundo peleando contra ese monstruo estúpido que estaba intentando frustrar sus planes, por lo que 18 al ver aquella situación comprendería que lo mejor sería que desaparezcan del lugar si no quería que su destino sea igual que el de su hermano, y debido a aquello Cell demasiado exaltado le refutaría a Boo que anteriormente le había advertido que no se entrometa en sus planes de perfeccionar su cuerpo y por ello ahora pagaría las consecuencias, de modo que se dirigiría velozmente hacia el super gracias al haberse fusionado con el androide 17 para brindarle su castigo por haberse atrevido a volver a aparecer, y por ello aparecería desprevenidamente atrás del demonio y lo mandaría a volar con un golpe al tomar aturdido a Boo ya que no había previsto ello en el plan principal que realizaría, por lo que el chicle rosa sería mandado a las zonas rocosas del lugar y así quedaría nuevamente fuera de batalla.
Cell, al haberse librado del otro estorbo, se daría cuenta que había llegado el momento también de que número 18 se fusione con él para que se convierta en el guerrero más poderoso, de modo que repentinamente aparecería frente a número 18 y le diría que ya no ponga resistencia, ya que en ese momento la absorbería lentamente antes de que pueda darle oportunidad de huir, de manera que 18, demasiada perpleja, sería consciente que lo único que le quedaba era defenderse del aguijón de Cell para que no pueda absorberla también a ella, más 16 le reprendería que debían escaparse de una vez, al ver que Cell podría distraerse otra vez con Boo y por ello tendrían que aprovechar esa oportunidad para salvarse, pero nadie de ahí contaba con que una sorpresa les esperaba, la cual era de lo más deliciosa, y de lo más rosa e impactante también. Una masa de energía aparecería detrás de 18, la cual la atraparía sin que pueda liberarse, ya que aquella masa elástica era muy poderosa y sus intentos de escapar de su pronta absorción eran desatinados, por lo que tanto Cell como número 16 quedarían inmovilizados al estar viendo ello, ya que había sido demasiado desprevenido y no entendían lo que sucedía, por lo cual aquella masa se dirigiría al cuerpo de Voodoo, y a consecuencia de ello el androide terminaría por ser absorbida por el monstruo tras aquello haber sido su plan anterior. De modo que Cell semiperfecto no terminaría de entender aquella situación, ya que número 18 había sido dirigida en una masa hacia el otro tipo rosa, y quedaría aún más impactado al suponer que ello se trataba de una absorción extraña que el super había realizado tras haberle advertido antes que tenía un plan, y 16 también al estar presenciando aquella escena impresionante se daría cuenta que ahora sus dos enemigos habían incrementado totalmente sus poderes, por lo cual luego de ello Boo comenzaría a transformarse igualmente frente a los ojos aturdidos de 16 y Cell, ya que este estaba cambiando su apariencia y su poder seguía incrementándose. En el templo sagrado, Goku le diría a Gotenks que entre a la habitación del tiempo para incrementar sus poderes, más este niño Saiyajin tras haber nacido al Goten y Trunks fusionarse no haría caso a su mandato y neciamente se dirigiría hacia donde estaban Boo y los androides, por lo cual Piccolo y Goku tendrían que seguirlo luego de decirles a los demás presentes que lo mejor era que se queden en el templo, y en aquel entorno Cell se horrorizaría totalmente al ver que número 18 había desaparecido de la nada al haber estado envuelta en una masa rosa para ser absorbida, de modo que Boo sufriría una transformación al haber adquirido los poderes y técnicas del androide número 18, y esta nueva bestia mostraría una completa sonrisa satisfactoria. 16 quedaría demasiado desconcertado al ver que no había podido impedir que 17 sea absorbido por Cell y 18 por Majin Buu, por lo que Super Buu 18, muy contento, le manifestaría a Cell que el plan que tenía era absorber a los dos androides para hacerle frente al nuevo enemigo que estaba dirigiéndose hacia aquel lugar, pero al haber absorbido a 17 había frustrado su plan, por lo cual él ahora habría destruido su sueño anhelado, ya que ahora no podría perfeccionar su cuerpo al haber atrapado a número 18 dentro de su cuerpo, y también le diría a número 16 que a él lo había dejado libre, ya que si lo absorbía a él también las cosas hubieran sido aburridas, ya que no hubiera tenido a quien más enfrentarse. Cell, totalmente pálido al ver que su sueño de perfección se había destruido, gritaría en todo el lugar que aquello no podía ser cierto y maldeciría todo ello por haber sido tan descuidado de perder a la maldita de número 18 al haberse estado divirtiendo al considerar que la situación estaba totalmente a su favor, de modo que inflaría su cuerpo en el lugar de la batalla y le diría a Buu que si no podía aniquilarlo o al menos haría explotar la tierra junto con todos ellos para que se vengue por haber destruido su sueño de perfección, lo cual dejaría aturdido a número 16 al darse cuenta que había llegado el momento del fin de toda la tierra, ya que con aquella explosión todo se acabaría en ese momento, y el Super Buu 18 también quedaría impactado al darse cuenta de aquella última sorpresa que Cell había realizado en el último segundo y no podría evitar ello de alguna manera, por lo cual Cell seguiría inflando su cuerpo aún más con el fin de cometer dicha atrocidad que acabaría con la vida de todos sus enemigos, aunque él también muriera, por lo que el bioandroide ya muy inflado en forma de globo se mostraría aún más radiante al decirles que aprovechen sus últimos segundos de vida, ya que ahora no habría algo que lo pueda detener, o tal vez se equivocaba. Bueno chicos, hasta este punto crucial dejaré la tercera parte de la teoría de Wuhan para hacerlo demasiado interesante.
Es así, chorritos, espero que les haya gustado delicioso esta tercera continuación de la teoría en donde Cell y Majin Buu se convirtieron en los problemas principales. Decirles también que no se olviden de seguir las dos cuentas de Instagram que se encuentran en la descripción y compartir este video con todos sus amigos para que así las vistas aumenten. De veras, estos dos favores son muy importantes y ya háganlo de veras, los estoy checando. ¿Lo vieron? Les pido que este video sobrepase las 35.000 vistas para traerles la cuarta parte de esta, y por ello también te invito a dejar en los comentarios lo que tú crees que pasará en la próxima parte de esta historia. ¿Se logrará explotar al igual que la línea original y llevarse con él toda la Tierra? ¿O alguno de los guerreros que estarán presentes ahí podrán evitar tal atrocidad? Y por último, recuerden que solamente las primeras 30 personas que sigan las cuentas de Instagram y lo dejen en los comentarios serán recomendados o saludados. Pero en este video, ¿qué crees? No habrá saludos ya que se hizo larguísimo, ajajaja. Y es por ello que Buuhan saludará a las anteriores 30 personas que debería en su próximo video, así que espérenlo y no olviden checar los vídeos de la pantalla final. Hasta la próxima.